Las bienvenidas a nuestra invitada, a nuestros invitados. Gracias por participar de una de las primeras actividades de la usina. La usina se creó formalmente en diciembre del año pasado y desde acá pretendemos justamente articular la reflexión, el pensamiento con la práctica política y con la transformación de nuestra sociedad. Y en ese sentido estamos organizados bajo varios grupos. Uno de los grupos es este grupo que se llama Hábitat y Planeamiento. Pero justamente nos parecía que el título de la mesa de hoy sobre la otra ciudad nos parecía inclusive un nombre más adecuado para caracterizar a este grupo, ¿no? Es decir, cómo pensar otra ciudad. Cómo Recording mode. Traducción simultánea. Traducción simultánea. Los auriculares también. Préstame el micrófono. Sí, se escucha, sale chica. No, es porque van a grabar en USB para grabar por eso. La idea de la usina, además de la articulación tradicional que conocemos, o las tentativas tradicionales de articulación entre mundo político y mundo intelectual, nos propusimos por lo menos trabajar en torno a dos dimensiones metodológicas. Una, que cada grupo articule conflictos de clase, conflictos de género y conflictos ambientales, ¿no? Con la idea de poder tomar los grandes conflictos estructurales de la sociedad. Seguramente se podrían agregar otros, pero por lo menos esos tres. Y lo otro, que todas las propuestas que pensemos y elaboramos de este espacio estén justamente articuladas con los actores que llevan adelante la transformación social, ¿no? Y evitar justamente esa posición del intelectual replegado en sus propias fantasías y que finalmente no termina teniendo efectos societarios. Por eso también queremos incentivar los debates, incentivar la reflexión teórica y práctica, y por eso también estamos muy agradecidos de tener hoy a quienes nos acompañan en la usina. Así que bienvenidos y bienvenida. Muchas gracias por su tiempo y esperamos iniciar un ciclo de reflexión común a partir de la actividad de hoy. Muchas gracias y esta es su casa. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Este es un primer encuentro para abrir una agenda de temas que tiene que ser dinámico. Nuestra concepción del planeamiento tiene que ver con el pensar y el actual, con los conflictos y pensar que el territorio es el lugar donde se articulan todas las políticas sociales. Ese fue un poco el espíritu de cuando nos planteamos cómo hacer esta mesa, cómo organizarlas, a quiénes convocar. Hola. Pensamos que sería interesante ver actores del mundo académico, por supuesto no con la concepción de la academia tradicional, sino con una actitud más proactiva respecto a Hillary. Es D'Alessio. Es D'Alessio que está acá. Después pensamos también en el espacio de los movimientos sociales. En el sentido, Gilles Honorato un poco nos va a manifestar qué pasa en los territorios con la construcción del hábitat. Y también la gestión, o sea, la gestión comunitaria, en la gestión local, que es el caso ya lo vamos a presentar, que tiene que ver con esa articulación o esa mediación del Estado entre el Estado, justamente, las decisiones y los actores. Primero, creo que vamos a empezar que sea Rosa Boy. Rosa tiene una gran trayectoria académica, es magíster en investigación histórica y doctora en historia. Tiene muchas publicaciones relacionadas con el tema del hábitat y fundamentalmente también en la actualidad dirige convenios de asistencia técnica entre la FADU, UBA y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y también está inserta en el gobierno de la ciudad, es consejera del claustro directivo, claustro directivo para el periodo 2018-2022.
Y es interesante su mirada porque ella integra el Consejo Consultivo de la Unidad de Género. O sea, las mujeres entramos a formar parte ya también de las problemáticas universitarias. Bueno, ahí está bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada agradecerles por la invitación a todos a Alex, a Elvira, a los que no conozco son responsables de este lugar, a mis amigos y colegas, Claudio y Angélica, que trabajan en este lugar y con quienes venimos militando y construyendo pensamiento nacional y popular desde la FADU desde hace muchos años. Bueno, lo primero, cuando me invitaron, me convocaron, fue bajo el lema La Otra Ciudad, ¿no? Y quería detenerme un poquito en eso, porque cuando uno habla de la otra ciudad, está hablando desde un lugar de alguna manera de frontera, de límite. Si hay otra ciudad, hay algún nosotros y hay otros. Y creo que está bien detenernos un poco en esta cuestión de las fronteras internas que tienen las ciudades, que a veces son fronteras físicas, como en el caso de una torre country, o un country, tiene una frontera materializada que marca ese nosotros y los otros, dos formas de comunidad, dos formas de construir comunidades sociales. En los otros que de alguna manera marca una frontera en términos de clases sociales o de cultura, como en muchas comunas porteñas, donde tenemos los barrios más ricos en contigüidad con asentamientos y villas, como es el caso de barrios como Recoleta o Puerto Madero. Entonces, ese nosotros y los otros, la otra ciudad, es una de las primeras cosas en las que quería detenerme, ¿no? Porque las fronteras físicas a veces son más sencillas de ver, como por ejemplo la avenida General Paz, hay algo que está materializado, que es esa avenida de circunvalación. Sin embargo, esa frontera es mucho más que un lugar por donde transitan los autos. Es una frontera entre identidades. Ser porteño y ser del conurbano continúan siendo cuestiones diferentes. Hace poco, con un grupo de investigación con el que estamos trabajando justamente sobre cómo integrar ambos lados de la avenida General Paz, recorrimos una de las intervenciones que hizo el gobierno de Larreta, muy pocas obviamente, de este tipo, pero que fue la continuidad de la avenida Lope de Vega, a un lado y al otro, que atravesase y demás. La verdad es que, por ejemplo, los tomates cuestan el 40% menos cuando uno cruza la avenida General Paz. Y son no más de 3 minutos de caminata. Hay una generación de riqueza que va ligada a esas fronteras. No son solamente cuestiones que ya son importantísimas de identidades culturales o sociales. También las fronteras que construimos, esas otras ciudades tienen repercusiones en lo político y en la vida de todos nosotros. Entonces, bueno, lo primero es estar atentos, ¿no?, a esa construcción en la que estamos inmersos. Por supuesto que las cuestiones de género también tienen fronteras dentro de la ciudad, ¿no? A lo largo de los años, si uno piensa en el espacio público, hasta hace relativamente muy poco tiempo, el espacio de la calle era un espacio bastante vedado para las mujeres, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en lo que significa o significó históricamente ser un hombre público, es una gran cosa. Un hombre público es alguien, ¿no?, que tenía un papel importante, reconocido, honorable. Una mujer pública, hasta hace relativamente poco, en época de mi abuela, por no decir de mi mamá, era una mujer de la calle, de mala vida, una puta. Entonces, hay una frontera en esa ciudad que es la frontera del género. Es más fácil verlo en las mujeres porque tal vez en este momento tenemos más voz que otros colectivos, pero hay fronteras que nos dividen de los inmigrantes, entre ricos y pobres, entre clases sociales. Entonces, ¿por qué traigo esto?
porque me parece que una de las cosas que tenemos que pensar, si, como creo, volvemos a ser gobierno dentro de muy poco, es con qué políticas urbanas tendemos a borrar esas fronteras. Cómo construir desde las políticas urbanas una sociedad más integrada, más equitativa y más justa. Porque la verdad es que las decisiones urbanas tienen un impacto muy directo en la calidad de vida de las personas y en términos de equidad. Siguiendo con las fronteras, ¿no? Porque, y con esta cuestión de tomarme este título como disparador, dentro de la propia ciudad de Buenos Aires estamos atravesados de fronteras. Como otro equipo de trabajo, hicimos un análisis de las 15 comunas a partir de datos oficiales, datos todos provistos por la encuesta permanente de hogares, el anuario estadístico, encuestas del Ministerio de Educación, del Ministerio también de Seguridad, etc. O sea, datos que están disponibles. La verdad es que las fronteras simbólicas que existen y sociales entre las 15 comunas porteñas son atroces. O sea, en lo que a mí me corresponde, o el sector en el cual yo trabajé, que es el del desarrollo urbano de la ciudad de Buenos Aires, la verdad es que parámetros como el valor del metro cuadrado, la infraestructura de educación y salud, la dotación de espacios públicos, la distancia a subte, metrobús o estaciones de tren, es completamente diferente en las comunas que están al norte y en las que están en el sur o en el perímetro sur-oeste. Y estamos hablando de la ciudad más rica que tiene este país. Entonces, la verdad es que hay muchas otras ciudades a las que tenemos que prestarle atención. Lo que dije antes, y no quiero repetirme, ¿no? Al interior de la misma comuna, fronteras entre los sectores sociales más elitistas y los más desfavorecidos. Un dato de color, ¿no? Pero, por ejemplo, en algunos barrios del norte no hay que caminar más de 200 metros en promedio para tener una de estas estaciones. No tomé colectivos, no tomamos colectivos, porque es en estas otras infraestructuras de transporte que el Estado ha invertido en los últimos años, ¿no? En nuevas extensiones de subte, los metrobuses, etc. Comparativamente, por ejemplo, entre la comuna 1 y la 2 respecto de la comuna 8 o la 9, la 8 o la 9 tienen que caminar en promedio 10 cuadras para llegar a una de estas estaciones. Eso es otra ciudad, dentro de la propia ciudad. Porque el derecho a la ciudad, el derecho a, que es algo que el Estado debe garantizar, solo ha profundizado desequilibrios preexistentes en estos últimos años en la ciudad. Entonces, y acá quisiera traer una cuestión que es el bienestar. Todas estas cuestiones, ¿no? El bienestar es un concepto bastante caro para nosotros los peronistas, pero no lo inventamos, ¿no? Las políticas de bienestar del primer peronismo tienen que ver con los estados de bienestar, de los cuales fuimos una versión local y en la cual fundamos nuestra identidad. También en el ciclo kirchnerista hubo políticas de bienestar. ¿Qué son las políticas de bienestar tal como yo quiero traerlas para compartir aquí? El Estado como garante de estos derechos a la ciudad por parte de todos los sectores sociales. Hay que reivindicar y construir políticas que permitan que el Estado pueda articular ese derecho a la centralidad, el derecho al transporte, el derecho a un hábitat digno, el derecho a educación, a salud. Volver a tener un papel del Estado como garante de que esas otras ciudades sean menos diferentes entre sí. Y tenemos experiencia para hacerlo, pero vamos a encontrar un país muy fracturado. Lo segundo que quería decir
es que creo que cuando hablamos de la otra ciudad, ya que antes hablé de la... No sé cuánto estoy hablando, porque la verdad que me traje 2 hojitas para hablar poco y soy incorregible, pero voy a redondear. Son 3 conceptos que quería. Otra gran frontera y otra ciudad, la Avenida General Paz. Yo creo que nuestro destino, como porteños y como bonaerenses, es metropolitano. Tenemos que generar políticas que construyan una ciudadanía metropolitana. La verdad es que las diferencias que existen en términos de bienestar y calidad de vida en muchos de los 40 municipios entre sí y con respecto a la ciudad de Buenos Aires son atroces. Perdón. Y son ineficientes. Y la verdad es que generan más desequilibrios. Un ejemplo de este tema del transporte. Estuvimos en ese trabajo que estamos haciendo todavía sobre la Avenida General Paz a un lado y al otro y cómo integrarla. Vimos que en 2 municipios, San Martín, que muchos de ustedes conocen mejor que yo, y 3 de febrero, hay en 2 kilómetros, o sea, en 20 cuadras, 3 diferentes estaciones de ferrocarril correspondientes a 3 líneas diferentes. Bueno, no están conectadas. Entonces, si no hay ni siquiera un colectivo local o zonal, creo que ahora se estuvo pensando y se pone... No hay políticas de integración, de mejoramiento. O sea, es mucho más fácil a veces desde el ferrocarril San Martín rebotar en Retiro e ir a tomar algo que queda a solamente 2 cuadras. De estas cosas uno se entera también trabajando con grupos de vecinos, con la gente que es la que padece y conoce el territorio. Cuando hacemos que una persona que viene a trabajar a Capital, donde vivimos 2.900.000 personas desde hace 70 años o más, no me acuerdo bien, desde el censo del 47. Cuando hacemos que 7 millones más entren a trabajar, pero esos 7 millones tienen un acceso al transporte que es muy deficitario, estamos repercutiendo y empobreciendo su calidad de vida, su tiempo de intimidad, su tiempo con la familia, su ocio. ¿Cuándo nos olvidamos que el derecho al ocio es un derecho humano? ¿Cuándo nos olvidamos de eso? ¿Cuándo nos empobrecieron tanto que hay un montón de cosas que resignamos? Yo no quiero resignar nada, yo quiero construir políticas de bienestar que tengan en cuenta todo esto, todas estas posibles ciudades. Con una mayor sensibilidad hacia los colectivos más vulnerables, las mujeres, los niños, los pobres, los inmigrantes. Una mayor sensibilidad que incluso nosotros, mayor de la que hemos mostrado hasta ahora. La verdad es que hace 20 años que soy profesora en la FADU. Nunca tuve un estudiante o una trans. ¿No estamos excluyendo a un montón de gente del estudio universitario? ¿Eso no es una frontera simbólica? Como la de espacios que aunque no están vedados, todos sabemos que están vedados. Y también con las mujeres. ¿O acaso no sabemos y no es de uso y costumbre que cuando hay un enfermo en la familia o alguien necesitado de cuidado, sea un anciano, un niño, un enfermo, en líneas generales, somos las mujeres las que tenemos tiempo no remunerado como cuidadoras? El derecho a la centralidad. Vivimos atrincherados en esta ciudad de 2.900.000 y les estamos negando los beneficios de la salud, de la educación. O sea, construir una ciudadanía metropolitana también significa esto, compartir, abrir las fronteras de la ciudad, enriquecernos también nosotros. Creo que el desafío de pensar la escala metropolitana es algo que tenemos que pensar. No es sencillo, pero todos, Freddy que está acá y que él ha trabajado muchísimo en planeamiento a escala metropolitana,
yo también, seguramente muchos de los que están acá. Y sin embargo no se puede hacer más que acciones fragmentarias porque no tenemos un marco que lo permita. Tenemos que pensar en una gobernanza de escala metropolitana, algo que